esto es, ¿no? Es, todos los manuales es de cumplimiento obligatorio, lo hemos visto. Este manual, y justamente para hacer el diseño tanto de pavimentos rígidos o hidráulicos, tenemos que recurrir a esta. Y en ambos, ¿no? Tanto en pavimentos flexibles, semirrígidos y rígidos, vamos a ver que esta norma que dice que tiene que aplicar el ASTO 93. Claro, el método para pavimentos flexibles o el cálculo tiene una fórmula y para pavimentos rígidos hay otras variables, ¿no? Pero se está considerando el ASTO 93. Bien, vamos a... Les decía que si ustedes tienen varios indicadores que les pide, hay una hojita tan sencilla en digital que tú pones los datos y en menos de un minuto ya tienes el número estructural. Es una cosa tan sencilla. Lo que nosotros tenemos es que conocer, ¿no?, las actividades previas, inclusive el conocimiento, ¿no?, cómo se ha ido desarrollando, por lo menos para pensar como ingenieros, ¿no? Porque si nosotros hablamos con un laboratorista, el laboratorista nos habla y a veces tiene quinto de secundaria y nos habla de las densidades, cómo se hace el Proctor, cómo hace los controles, y aparentemente pues sabe más que nosotros. Bueno, puede saber, pero solamente en una determinada área, ¿no es cierto? Nosotros somos ingenieros, nosotros también conocemos otros temas. Tenemos que tener otra visión, otro análisis. El laboratorista probablemente no sepa otras cosas, ¿no?, más que hacer eficientemente sus ensayos. Nosotros también como ingenieros tenemos que más o menos conocer un poco la historia, cómo se va desarrollando, ¿no? Porque nosotros digo, bueno, la ciencia es la ciencia, y la ciencia ni hablar. Entonces, en un inicio, por los años 40 más o menos, se aplicaba métodos de diseño científicos, ¿no?, tomando en cuenta pues los esfuerzos de formación, pero se contrastaban los cálculos con los resultados y no se llegaba a dar alternativas adecuadas. Entonces, porque así funciona esto, ¿no? Tantas variables que entran en juego, ¿no? Las cargas, al menos en Estados Unidos existen pues temperaturas extremas, bajo cero y más 35 grados de temperatura. Entonces son otras variables, lluvias, nevadas, etc. Entonces, se empezó con estos métodos. Después surgió ya, vamos a ver, la ASTO, con tramos experimentales, ¿no?, para más o menos ir tomando indicadores. Ya cuando la ASTO hace sus ensayos, hace sus circuitos para evaluar cómo se deterioran los pavimentos en función a un tránsito vehicular acelerado, va a comenzar a tomar indicadores. Pero eso es tomado bajo la base de la práctica, y eso es empírico, eso no es científico. Algunos indicadores, ¿no? Entonces nosotros los de diseño de pavimentos tenemos que ser también empíricos, ¿no?
ver cómo ha resultado de repente un tramo se ha funcionado, no hay que tomar esa referencia. Pero se empezó con la parte del análisis mecanístico, ¿no? Está Mister, ¿no? En 1943, en el 45 se usaban 3 capas, ¿no? Porque lo que conocemos algo de estructuras podemos evaluar una viga, ¿no? Asentada en una capa, más o menos ver, pero no es un pavimento, no es como un puente. Nosotros sabemos que el puente tiene un punto libre donde se disipa la energía. En cambio el pavimento no funciona así, se va fatigando, son otras leyes, ¿no? Se han hecho estudios científicos también a Bucinec, también, ¿no? En los esfuerzos de formaciones también, que es algo netamente científico, ¿no? Para llegar pues se modela, ¿no? Ya la estructura multicapa para evaluar, aplicando toda la mecánica, ¿no? De física, ¿no? Se da cuenta que está influenciado por varios factores. Que no puede ser hablado por métodos mecanicísticos puros, ¿no? Y peor, ya tenemos la fabricación de vehículos, menos mal ahora ya se está controlando por lo menos, ¿no? A través de los pesajes, el peso de las unidades. Lo que no se puede controlar es el incremento de las repeticiones de cargas, pero existen estos problemas. Entonces surge el ASTO, ¿no? Ante esa problemática, que no se podía solucionar científicamente, entonces viene ya un proyecto, ¿no? Ya un proyecto tomado de la experiencia, ¿no? Haciendo circuitos, aproximadamente cada circuito de 40 kilómetros, ¿no? O 4 kilómetros de largo, tramos experimentales. O sea, se construye un conjunto de secciones para ver qué resultados, disculpe la redundancia, qué datos se obtenían, ¿no? Y eso cómo se puede evaluar a través pues, de las fallas que aparecían, ¿no? Y probablemente ensayos de materiales, etc. Es todo un proyecto. En Ottawa fue esto, ¿no? En 1951. Es una preocupación porque invertir a ciegas en un proyecto, imagínense el gran riesgo, ¿no? El costo que significa pues construir una carretera y que se tengan malos resultados, ¿no? Entonces, a esto hizo un experimento, ¿no? Se hicieron circuitos, se hicieron circular vehículos pesados básicamente, que es lo que afectan, más o menos son 6 circuitos, más o menos es de la forma que ustedes están viendo, circuitos, inclusive está no solamente pavimentos flexibles, sino pavimentos rígidos también, diversas secciones, ¿no? Cada espacio, ¿no? Para poder, digamos, tomar en cuenta los indicadores. Acá más o menos es, desde acá hasta acá solamente hay
2.500, o sea, 2,5 kilómetros, más o menos 4 o 5 kilómetros. Todo un circuito, hay puentes, pavimento rígido en este lado, pavimentos flexibles. Se hizo una evaluación para sacar indicadores. Ese es el método empírico, que no se basa en leyes de la física, de la ciencia. Se toma de la experiencia, ¿no? No nos queda más. Y eso, en muchos casos, nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? Al menos cuando hacemos mantenimiento y para un determinado, por ejemplo, hacemos un parchado, de repente lo hacemos superficial, profundo, evaluamos a 2 o 3 años si eso ha sido la solución, ya con eso es una muy buena referencia, ¿no? Esos son métodos empíricos. Ahí no está que estoy analizando otro, más o menos así, de esa forma, ¿no? Para ir obteniendo, ¿no? Como, si esto me funciona a 10 años con tal, entonces ya puedo proponer. Más o menos esa es la idea. Así fue evolucionando, ahora ya hay otros métodos, basado ya en el empírico mecanicista. O mecánico. Bueno, esta diapositiva la hice para diseño de pavimentos flexibles, pero también, acá no hay también pavimentos, secciones de pavimentos rígidos también. 462 secciones, ¿no? Todo un análisis, ¿no? Toda una evaluación para ir obteniendo algunos resultados, ¿no? Pero valiéndonos de la parte experimental. Y es bueno mencionarlo esto porque a veces uno escucha, no, pero es bueno un método científico porque es bonito, ¿no? Ver cómo quizá en estructuras, edificaciones, de puentes funciona el método científico puro, ¿no? Pero en pavimentos no es el caso. Por eso es que es complejo un pavimento. Aparentemente es fácil, pero es muy complejo. Las diversas variables que existen. Inclusive hemos participado en varios congresos. Una argentina, me acuerdo, que hablaba sobre las fallas, las fisuras longitudinales, y mencionaba que hasta ahora no, hay muchas fisuras que no se explica cuál es el origen, pero que hay que repararlas, ¿no? Imagínense, a ese nivel estamos, pero por eso es que considero que quien va a hacer una propuesta tiene que ser muy meticuloso, muy seguro también, con unos ensayos de laboratorio bien elaborados, de buen prestigio, que te den seguridad, etc. Y aún así van a ver, porque hasta los mismos métodos vamos a ver que te van a pedir una confiabilidad del 90%, 95%. ¿Qué quiere decir si es una confiabilidad del 95%? Que un 5% puede hacer que no llegue en buen estado hacia su periodo de diseño, cumpliendo el periodo de diseño. Muy bien. Después la ASTO ha ido evolucionando, ¿no? En el 62 sacaron unas guías que le llamaban provisionales, en el 72 también, ¿no? Se iba avanzando. Ya en el año 86 ya se saca una guía, ¿no? Y en el año 1993, que justamente va a ser el motivo de estudio y de aplicación, el ASTO 93, ¿no? También existen inquietudes del Banco de Desarrollo del Asia, o sea, preocupados, porque si ellos trabajan mejorando las economías, tienen que asegurarse que la infraestructura sea bien invertida y no generen obstáculos, ¿no?
se iba avanzando. La ASTO ya en el año 86 ya nos habla de algo mecanístico, porque ya nos está hablando del módulo de elasticidad, que está sujeto a esfuerzo y deformación, ya como que se va combinando ya, ¿no? Por eso es que nosotros cuando hablemos de CBR va a ser referencial. Vamos a tener que hablar del módulo, el módulo de resiliencia de la subrasante, básicamente para el diseño, ¿no? Y luego ha salido, ¿no?, una versión, ¿no?, en el 2000, en el 2008, también hay ya un método, la ASTO 2008, ¿no?, que es un método más avanzado, es un método empírico mecanístico todavía. Está considerado todavía como método empírico mecanístico, más evolucionado que la que vamos a ver ahora, la del 93, ¿no? Representa un cambio sustancial respecto en la guía del año 93, o sea, hay un cambio, ¿no? El método utiliza los principios teóricos de la mecánica racional para predecir el comportamiento de esfuerzo de forma y los elementos de la estructura del pavimento en respuesta a las acciones internas de las cargas del tráfico y del clima. O sea, ya existe a nivel mundial este método, algunos lo están estudiando, pero el Ministerio de Transportes nos está dando el 93. ¿Por qué? Porque el obstáculo principal para aplicar este método es que no existe una zonificación climática, ¿no? O sea, inclusive nos piden hasta los vientos por hora, la humedad, la presión. No tenemos registros estadísticos, ¿no?, que nos permitan aplicar esto. En Estados Unidos sí existen, ¿no?, pero acá no podemos. Entonces, y escuchaba a otros expertos, como el ingeniero Néstor Guamán, básicamente, que con el método del ASTO 93 sí tenemos buenos resultados, pero que se puede mejorar, pero tenemos esta limitación. Entonces, ante esto el Ministerio dice, da cabida, ¿no? El Ministerio, que es el órgano que da la norma, entonces dice, pero esto probablemente más adelante se puede aplicar, mientras estén dadas las condiciones, ¿no? Inclusive, no solamente hay que tener esos indicadores, sino que también tenemos que llegar a las mezclas asfálticas en caliente, ¿no?, encontrar el módulo dinámico. Y en estos momentos no existen laboratorios acreditados. Es otra limitante, porque se necesita ese valor, ¿no? Entonces la norma nos dice, y es bueno saber, de repente en 2 o 3 años, aunque dudo, esto tiene para más, porque en el Perú es poco difícil invertir en investigación. O sea, este manual dice, aunque es previsible que el futuro coste del empleo de los métodos de diseño empírico con software de última generación de industria del país, esta sección del manual incorpora como método de diseño, pero este manual constituye un primer paso para su implantación progresiva. Probablemente vamos a, no sé qué estará haciendo ahorita el Ministerio de Transportes al respecto, porque ya tiene que hablar, ya es un problema de otros sectores, o salvo que lo pueda asumir, de ir implementando para ir teniendo el registro estadístico, ¿no?, del clima, los vientos, etcétera, ¿no?, y la implementación también de laboratorios que nos puedan calcular, hacer estos cálculos del módulo dinámico. Nosotros tenemos que tener ese espíritu
ir superándonos. No sé si hasta acá hay alguna pregunta para ir ya de lleno ya más a la cosa puntual, pero es importante esto, saber, ¿no?, los antecedentes. Alguien puede decir, bueno, yo aplico teóricamente algo solamente científico y hay otros factores, ¿no? Realmente hablar de diseño es muy complejo. Nosotros tenemos, ¿qué indicadores? La subrasante. Hacemos, en el mejor de los casos, cada 250 metros una calicata. Pero, ¿qué nos asegura que entre calicata y calicata hay otro tipo de suelo? El comportamiento va a ser diferente. Por eso es que la misma norma te está diciendo que desde las subrasantes te asegures en ir haciendo tu examen, ¿no?, de evaluación deflectométrica para ir detectando algún tipo de inestabilidad de la subrasante, ¿no? Muy bien. No sé si hay preguntas o conversaciones o aportes, inquietudes de otros aspectos que de repente son hábiles, pero nosotros los ingenieros tenemos que... Y por eso es que un capataz, por ejemplo, para adquirir una experiencia necesita 2 o 3 años. El ingeniero de repente con un análisis ya puede entender, ¿no?, una problemática en campo. Puede relacionar los conceptos teóricos. Por eso es que somos, ¿no? Claro, ¿no?, los capataces saben más que uno en la ejecución que el residente, pero los residentes podemos, o sea, los ingenieros podemos crecer y tenemos que tener más o menos esta visión. Sí, claro. Hay un caso de un capataz que gana más que un ingeniero en casa. La decisión la toma él, no la toma el ingeniero. Mire, es muy bueno el aporte de Torres, y a mí me pasó también una experiencia y en transportes, y lo voy a comentar. En el año 90 había supervisado 2 obras, o sea, tenía experiencia como supervisor, pero al entrar a carreteras, caballero nomás, pues, asistente, el tramo y me da gusto que haya participado por lo menos 5 meses en el tramo Caraz-Huallanca. Según muchos es la carretera más difícil del Perú. Creo que existen otras, pero bueno, pues eso sí. Después me tocó ser asistente en la carretera Conococha-Puente Zaguayos, asistente de supervisión. Yo nunca fui residente. Después me vine al tramo, ahí sí, de asistente de presidente, en Chiclayo, o Ferreñafe. Pixi se hizo primero, porque después se hizo el Pixi Chiclayo, se hizo en 2 años. No recuerdo, 98 y el otro 99. 98. Después de la lluvia se hizo pues el tramo de... Y yo como asistente ganaba 1.300. Y el laboratorista ganaba 1.250. 1.350 yo y 1.250. Pero el ingeniero, claro, tampoco uno cuando está a cargo de una obra no puede... en una empresa puede decir, sí, yo puedo, en mi empresa nadie me limita. En el caso, acá estaba limitado, el laboratorista ganaba tanto, pero el laboratorista tenía una experiencia que le hizo que compren 3 computadoras y se la alquilaba a él. Entonces por ahí podía sacar 1.000 soles más, algo así. O sea, ganaba 2.200 contra... Yo decía, bueno, yo soy profesional, soy ingeniero, colegiado, pero después me dieron después este mismo ingeniero, bueno, yo no le hice problema realmente, porque no había pues también elementos justificatorios, ¿no? Terminó el tramo y estaban buscando un supervisor de obra. En
diciembre. Yo fui supervisor 3 meses en la vía de evitamiento de acá de Chiclayo. Entonces, el que me propuso es el mismo ingeniero, ¿no? O sea, uno puede dar saltos, ¿no? El sueldo era 3.500 y teníamos un presupuesto mayor, ¿no? Para otro gasto. Entonces, sí se da, al menos en las empresas privadas se da, porque se valora y se desconoce también que esto que es importante, que no se desconoce esta tecnología que es la administración. ¿Por qué? Si hay un ingeniero en el organigrama, bueno, el gente de campo es de repente el capataz, de repente están los maestros de obra, ¿no? de obras de arte, etc. Está el capataz. Por acá está el laboratorista, está el topógrafo, ¿no? Por principio administrativo, estas personas pertenecen, o sea, dependen de él, él da las órdenes. Y la administración dice que nadie puede tener más de 2 jefes, ¿no? Usted, el capataz, depende del ingeniero. Que gane más te lo acepto, pero que dé las órdenes ya no, pues. Está transgrediendo, salvo que dijeron, si el ingeniero deja, puede que no lo tomen en cuenta, está pintado, nada más. Y yo particularmente he tenido la oportunidad de trabajar con dueños que yo daba una orden y venía y daba una contraorden, pero ya no hay razón de ser, ¿no? Es aceptable que gane más porque de repente tiene 30 años de experiencia y por alguna cosa estratégica pero a que dé órdenes sí, yo considero que no está bien, ¿no? El caso mío, por ejemplo, pero yo sí también hice conciencia y que está ganando 1.000 soles más que yo, pero en cualquier momento doy un cambio también, porque yo ahorita estoy nada más, yo he sido supervisor, sino que no en carretera, sino en edificaciones. Se puede dar, pero en este caso ya lo digo yo porque podemos ser muy ingenieros, pero no podemos descuidar, ¿no? El orden. Administrar es orden, y si no hay orden no hay armonía, no hay paz, no hay desarrollo, ¿no? Entonces hay que respetar esto, que es tan elemental que hay que respetarlo. Yo tengo una empresa de servicios y el capataz tiene su gente. Y yo no puedo decirle a un peón que está bajo la dirección del capataz, hoy ven, haz esto. No puede darse, tengo que decirle, disculpa, ¿puedo yo contar con esta persona para que me apoye en esto? O sea, porque si no se rompe el orden, se crea la desarmonía. Sí se dan, es que a veces los laboratoristas a veces conocen de la calidad de los materiales porque hacen sus ensayos, pero otras cosas no conocen. El ingeniero tiene otra visión, ¿no? Se maneja. Yo, por ejemplo, ya de repente el laboratorista hace cálculo, aplica cálculo para los espesores, pero el ingeniero conoce otras cosas, ¿no? Otros aspectos, la parte económica, la parte, ¿no? del proyecto, etc. Entonces el ingeniero tiene otra dimensión de desarrollo, ¿no? Muy bien, a las 11 creo que es el break, antes del break, si hubiera alguna pregunta más, un aporte, me parece interesante, porque no es menos importante lo que ha dicho Torres, no es importante eso. Se dan esas cosas, sí. La ley de contrataciones que la garantía de una obra es 7 años. Ya. Pero si vemos que la estructura sigue funcionando y presenta alguna falla que puede ser subsanada con un mantenimiento. Sí. Porque la estructura tiene ya 9 años. Se
puede ser el mantenimiento y seguir su misma funcionalidad. Sí, buena pregunta. Porque se está presentando ahorita, al menos en Chiclayo, están rompiendo, malogrando una vía que está funcionando. Y lo han levantado su base y está perfecto. Sí. Por el hecho de que tiene 8 años y medio, casi los 9 años. Sí, ya eso es otro, ya es un tema político, ya es un tema... Sí, pues, estuve 2 días en ese tramo, ya no me salí. Sí, todavía me dijeron por ahí que sustente para poder inclusive pero si está bien, mejor tuve que inventar cualquier cosa y salirme de la Victoria. Pero, bueno, es para el caso, por ejemplo, yo estaba dictando clase y de eso sí Torres y Adán pueden de repente complementar. Yo no estaba muy empapado de la vía de evitamiento, pero también me dijeron lo mismo. Mira que la vía, ¿cuál? Yendo hacia Lima a la izquierda, ¿no? La que está concesionada. La segunda calzada. La calzada. Dice, vemos que está en buen estado y están que sacan la carpeta asfáltica. ¿No? Pero este es otro caso, no es el mismo caso de la Victoria. Están sacando, ¿cómo va a ser posible, ingeniero? ¿Usted qué dice como profesor? Mira, yo le digo, lo único que sé es que ahora ya existen concesiones viales y se le está dando un determinado tiempo al contratista. De repente ha hecho una evaluación que eso es lo que le conviene, no es estrategia, porque él tiene que cumplir niveles de servicio en un determinado tiempo. A él no se le paga por un trabajo específico, se le paga por el cumplimiento de los niveles de servicio. No sé si estoy mal. Está bien, así. Es la única explicación que le di. No sabría yo especificar más, porque ustedes, ¿no? Se hizo pues el fresado y se hizo... Observar el buen servicio. Ese es otro caso. El otro caso de la Victoria me dijeron, ¿sabes qué? Sustenta. Yo les apoyé, hasta coordiné con la gente de Trovías respecto a un tramo que se iba a hacer, ya le di algunos alcances, pero me dijeron que sustente para el tramo La Unión, inclusive que yo digo, no puedo, ¿cómo voy a hacer sustentar algo que veo que está bien y que tú lo estás diciendo? Que no es necesario ser ingeniero ni para darse cuenta que está bien, porque se le nota pues que... Lo que pasa, Sí. ahí lo que tiene que ver es competencias. No son competencias de acuerdo al tipo de vía. Vía nacional, proyecto nacional. Ellos han ido también a la oficina. Si alguien me decía, digo, pero esa es una vía que va a entrar a la concesión y están haciendo duplicidad de ejecución, porque está que lo hacen por obra, no, el Ministerio de Vivienda por emergencia, ¿no? Construcción, Por cambios. ¿Qué me decía el contratista? Dijera, denme el diseño, yo lo hago como dice. O sea, la perspectiva de ellos es ejecutar su presupuesto al 100%, como lo que hacen en la Unión, ¿no? Han levantado ese pavimento que tiene de condiciones y para poder colocarlo bien. El FIA suyo lo levantó. Un día anterior fue la Contraloría a buscarme, para más o menos mencionar el tipo de vía, qué es lo que iban a hacer. Y se les dijo que no pueden hacer nada. Si no hubiera habido un proyecto de mejoramiento ahí, de reducción con cambios, si hubiera solicitado el uso de derecho de vía, ahí recién hubiera pasado la ejecución de ese tramo. Reunión con Adán estuvo inclusive y les dije, ¿no?, que hay las normas complementarias del derecho de vía, hay que respetarlas. Después hacer el diseño, que implica, vamos a ver, que hasta módulo de resiliencia hay que sacar, que eso no es tan sencillo, que demora un tiempo, en el menor tiempo posible se puede hacer un diseño, de repente en 30 días aceleradamente, pero para que te apruebe Provías tienes que ir a Lima, ni siquiera te lo aprueban acá, o sea, y el proyecto ya está para ejecutarse en 2 meses. Y después me dijeron ya por la tarde que justifique la colocación, porque como no se iba a hacer la vía de evitamiento, que se coloque over, que se saque el over, que ya no, voy a meterme ahí a sustentar algo que me da duro, ¿no? Pero mejor es salir diplomáticamente, pues. Claro, el contratista quiere cobrar, pues la idea es... Pero eso parte por todo el tema de la entidad, o sea, una mala evaluación de la ejecución, de todas sus competencias.
competencias son muy importantes para definir una ejecución del proyecto. Eso es lo que estamos viendo, pues, ¿no? Si hay vías nacionales, la competencia de la entidad competente es el Ministerio de Transportes a través de Provías, ¿no? Si es una carretera departamental, la autoridad competente es el gobierno regional, ¿no?, representada por su Dirección de Transportes. Y si es una vía rural o vecinal, la entidad competente es la municipalidad provincial o la municipalidad distrital. Pero esto no quiere decir que para gestionar una ejecución de obra puede haber convenios y se pueden establecer, digamos, los apoyos en el sentido interinstitucional, ¿no? Pero se tiene que respetar. Una vez que, es lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno regional en Lambayeque, una vía, y ya la ejecutó, ahora tiene que entregársela al que lo va a administrar, que es la Municipalidad Provincial de Lambayeque, porque es la entidad competente. Muy bien el aporte de Torres. Bien, vamos a continuar con este interesante tema. Aquí tenemos la estructura de un pavimento, en términos generales, ¿no? La superficie, la capa de rodadura, que puede ser un concreto, hidráulico, como puede ser un asfalto en caliente, puede ser una bloqueta, ¿no? Pero en torno a esto pues, puede haber una multiplicidad de propuestas, ¿no? Aparte de la que les menciono. El asfalto en caliente también puede ser asfalto en frío o emulsión, tratamiento superficial bicapa, mortero asfáltico, micropavimento, que están aprobados por el Ministerio de Transporte para utilizar, ¿no? Y los pavimentos, las losas de concreto, las bloquetas, inclusive está aprobado que se puede utilizar en carretera por el Ministerio de Transporte, ¿no? Hay como 5 o 6 variables. En base existen muchas variables. Tenemos la base granular tratada con cemento, con cal, con cloruros, con aditivos inclusive. La subbase por igual. La subrasante ni que se diga, también puede ser mejorado, el suelo estabilizado. Mientras acá se llama base estabilizada, acá se llama suelo tratado o estabilizado. Puede ser, si es una subrasante, por ejemplo, arcillosa, que tiene un CBR, por ejemplo, de 4%, utilizando cal podemos mejorar ese CBR, ¿cierto? Se puede utilizar capas combinadas acá. De repente el suelo es subrasante 4%, pero le ponemos over o le ponemos un material con ciertas características de CBR básicamente que mejoren, porque ya la metodología de Ivanov me está dando esa posibilidad. Entonces, si nosotros cada variable las combinamos, podríamos sacar un conjunto diverso de alternativas, ¿no? O sea, ese es el concepto de pavimento, ya está claro, no se necesita mucho análisis. La subrasante es, ojo, la subrasante es el suelo donde se va, digamos, la base para colocar la estructura del pavimento, que puede estar dado por esas capas que... Este es la subrasante. La subrasante, realmente, el nivel de subrasante es esta línea superior, pero se le está llamando subrasante por lo menos el Ministerio de Transporte a los primeros 60 centímetros, porque esos 60 centímetros obligadamente tienen que tener una característica técnica mayor o igual a 6% de CBR, al 95% de su máxima densidad. Y eso, mire, cuando hablamos de suelos, cuando digo CBR, por favor, para no estar repitiendo, está referido el CBR al 95% de su máxima densidad. Pero cuando hablamos de base y subbase, estamos hablando al 100%.
son otros. La estructura es al 100%. Acá el suelo es al 95%. Entonces tenemos esa... Más o menos puede ser, ¿no?, un estrato rígido, un suelo natural, todo esto puede estar constituido, ¿no? O puede ser un suelo natural. El terraplén ya es un mejoramiento, ya, ¿no? ¿La pueden estar leyendo, por favor? ¿Alguna pregunta? La zona rasante es esencial, ¿no? Nosotros vamos a tomar un valor, ¿no? Decía ya, el CBR está de más que le diga el 95%. Por lo menos este valor. ¿Por qué? Porque este es un indicador estructural, ¿no? Y el cálculo de espesores es un cálculo estructural, ¿no? Entonces necesitamos estudiarlo, para eso se hacen las calicatas, ¿no? Para determinar ese valor que va a ser la base para hacer el cálculo. Hay otros indicadores básicamente, probablemente si es un suelo arcilloso hay que ver si es expansivo, pero también hay que tomar en cuenta esos detalles. Nos hablaba el ingeniero Rodríguez, William Rodríguez, una reunión que tuvimos de un encuentro con los egresados de la Pedro Rigallo Civil. Y que hay arcillas expansivas que llegan a tener una fuerza tal equivalente, ¿no?, a 4 toneladas por metro cuadrado, cuando las edificaciones mucho, ¿no?, creo que 1 o 2 pisos, es de 1.5 toneladas por metro cuadrado, quiere decir que puede levantar. Entonces tenemos también que saber nosotros en cualquier momento, si bien es cierto, a veces este es un indicador, pero hay que tener otras. Esos materiales a veces se tienen que eliminar, ¿no?, y sustituir por otros por la expansividad. O de repente hacer un análisis, de repente, porque eso también se inflan por el agua. También, todos esos detalles ya el que va a hacer el diseño y la propuesta tiene que ser consciente, ¿no? Pero por lo menos este valor me interesa. Humedad. No dan el soporte, pero ya el Ministerio te dice, si tiene menos 6%, ni hablar, no puedes construir, no puedes colocar una estructura de un pavimento, ¿no? Es importante. Claro. De acuerdo al espesor, bueno, es una variable pero mínimo tiene que ser 6% de CBR. Ya eso es obligatorio, ya no... Y, les decía, en una subrasante se puede haber muchos vicios ocultos. Hemos tenido la oportunidad de hacer una calicata en una cuadra, hace el año 90, 2000, Morropón. Como no había normas, me dijeron, haz el diseño de pavimento de una cuadra, pavimento rígido. Bueno, 100 metros, hice, ¿no?, en 2 lugares, y me tocó ser el supervisor de la obra. Y entre calicata y calicata había un bolsón de otro tipo de material. O sea, se encuentran muchos vicios, ¿no? Nosotros vemos en los mejoramientos de subrasante, a veces se propone el mejoramiento de subrasante con un material, una piedra de 6 pulgadas, y al final le están colocando un material de base porque el problema de humedecimiento y de estabilidad, porque ya el de 6 pulgadas no es suficiente, no le da la estabilidad, ¿no? Entonces, realmente en la construcción de un pavimento la subrasante es, y miren, y la proyección que tiene que tener. Yo cuando trabajaba en el Ministerio de Transportes siempre creo que se podía manejar con cierta, era presupuesto por ejecución presupuestaria directa,
se ponía un porcentaje en el presupuesto de mejoramiento de subrasante. No sabías tú dónde lo ibas a hacer, pero más o menos, y te permitían a ti, ¿no? Bueno, eso ya, ahora, eso se llama pues un adicional. Estoy haciendo una calle, se me presenta un suelo con problema de que no basta las 6 pulgadas, tengo que meterle y se han dado casos. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Pues antes de continuar con la obra, se tiene que paralizar, ¿no? Plantear tu adicional de obra, pero ¿qué implica? Gastos generales y a veces es bien difícil de manejar, que se presentan. En las obras antes es difícil, en la predicción del proyectista y en la ejecución también es impredecible las cosas. Y no solamente es el suelo, sino los problemas de saneamiento, las tuberías, las fugas, ¿no? Tantas cosas que están afectando, ¿no? Este suelo subrasante. Las carreteras también pasan por las vías urbanas, lo que se está tratando de evitar pues, con las vías de evitamiento. No, cuando una subrasante ustedes ven que un pavimento, hay una deflexión, o sea, un asentamiento de más de 4 centímetros, a ojos cerrados, que en un 90% es problema de la subrasante, a ojos cerrados. Una base mal compactada, una subbase no se puede bajar eso. He escuchado decir que no, la subbase no la compactaron, ya no es eso. Está acompañado de piel de cocodrilo, el asentamiento básicamente, ¿no? A la subrasante, ¿no? Las deflexiones, ¿no? Las inestabilidades. O sea, es necesario asegurar una caracterización, o sea, de qué tipo es una subrasante pobre, buena, regular. No, hay que tener en cuenta también el drenaje. Si hablamos de arterias expansivas, con mayor razón. Y los suelos son muy variables, ¿no? Los bolsones, porque los diseños de pavimento realmente están con una confiabilidad. No hay confiabilidades al 100%. Si hablamos de una confiabilidad del 95%, quiere decir que el 5% puede hacer del tramo no llegue a estar en buen estado hasta el cumplimiento del periodo de diseño. O sea, esas cosas tenemos también que tenerlas bajo la manga, ¿no? Como les digo, hay tramos que ni siquiera se han reseccionado y se ha hecho, porque puntualmente a veces, ¿no? Se refleja ya el mismo tránsito vehicular, el tránsito pesado, hace que se fatigue y hay pequeños bolsones, áreas inestables, y que se ha pasado la viga, ¿no? Porque estamos hablando de un tramo con Puyén, estuvimos en el tramo de Chongoyape hasta Cumpil, y el tramo tuve que, antes de la Mala, que los otros tramos lo hizo otro. Ella estaba por Catache, con Tocache. Como es mi amigo, hemos trabajado juntos, me pidió para que me reparara eso, ¿no? Y en esos parches hacerle pues un pintadito, fusil que le llamamos. Bueno, y el ingeniero Juan Mendoza, que también ha trabajado conmigo, lo aceptó, pero esas son cosas que se dan, pero no son cosas y de la cual nosotros tenemos que estar preparados los que hacemos el diseño del pavimento. Si ustedes aplican el método que da el manual de mantenimiento y rehabilitación, cómo evaluar superficialmente un pavimento, se van a dar cuenta, no es motivo del curso, si una línea longitudinal, ¿no?,
una fisura longitudinal en todo el tramo, y ustedes evalúan y le dan, ¿no?, la cuantificación del daño, porque se puede cuantificar, ustedes ven que la condición del pavimento es bueno, porque generalmente las fallas se pueden medir en función a la afectación al tránsito, pero una falla, una fisura, que hace que el carro prácticamente ni lo note. Un hueco sí, parcha, ¿no? O sea, tiene otro tipo de cuantificación. Entonces, tenemos también que estar preparados, porque de repente aparece una fisura, y si no es a lo largo de todo el tramo, nosotros podemos tener elementos para decir, no, de todas maneras, como decías tú, con un simple mantenimiento superficial. Es como cuando una losa, tú la vacías, y de repente hay contracción de fragua, y hay una fisura, ¿no?, superficial, y a veces el supervisor quiere que se elimine esa losa, cuando el problema es superficial. Si no ha pasado ningún tránsito, ¿cómo puede decir que es estructural? No puede, no hay elementos. Hay muchas urbanizaciones acá que no pasa el tránsito y sin embargo hay fisuras en la parte central, ¿no? El problema ha sido otro, ¿no? Si hubieran pasado carros pesados, se puede decir que es estructural, pero si no pasan, hasta la misma intemperie, ¿no?, o los suelos expansivos también, o sea, habría que evaluarse, ¿no?, hacen que levanten ese pavimento y en la parte central aparecen las fisuras, ¿no? Los que hacemos diseño de pavimentos tenemos que tener esos elementos para poder, ¿no? Por ejemplo, hicimos acá en Huamachuco, ¿no?, el diseño de pavimento para 20 vehículos, pero en 3 meses y con las lluvias han pasado toda la Panamericana. Cuando estuve ejecutando la obra, en 2-3 meses pasaron, creo que más de 800, sí, es la Panamericana, todo el... Y en época de lluvia también han habido, se pasaba por esa vía. Yo hice el pavimento y como estaba controlado eso, supuestamente eran 20 vehículos pesados por día. Pero en la práctica de 3 meses han pasado, aparte la lluvia que se saturó y todas esas cosas, ¿no? Esas cosas son bien importantes. Supongamos que tú has sido el que has hecho el expediente, ¿no?, o el cálculo, y tu pavimento puede hacer que falle, pero has tomado fotos, bueno, que han pasado pues carros de la Panamericana durante 3 meses, entonces tiene los elementos. Si las fallas son puntuales, la confiabilidad también entra en juego, o también la misma Contraloría sabe que las alicatas no te aseguran que hagas una evaluación, no es una zanja, es una calicata puntual, ¿no? Y esto es que puede ser una zanja de repente longitudinal, pero de repente un costado tiene otras características, ¿no? Entonces tendría... Ahora, eso es por el lado del diseño, pero hay que ver también la parte constructiva, que puede ser otro elemento de falla, también, otro aspecto de la falla, ¿no? Sí, hay... Ingeniero, ¿cuál es la norma que te evalúa las propiedades de la sobrasante? Las características que debe tener una sobrasante. Las características. No, este manual, es lo que vamos a estudiar justamente, para ver la característica de la sobrasante. Sí, es justamente el manual sección suelos y pavimentos. Vamos a llegar a eso, ¿no? No vamos a hablar pues, de los métodos para llegar al IMD es toda una tecnología en cuanto a evaluación estadística de los vehículos. Y para llegar a la subrasante hay ensayos de laboratorio, eso no vamos a estudiar porque bueno, no es la especialidad y tampoco faltaría tiempo. Pero sí vamos a... Bueno, los tipos de pavimentos que dice esta sección, dice que existen 3 tipos. Esta es la característica del pavimento flexible. O sea, si nosotros con propiedad queremos, vamos a evaluar, vamos a emitir un informe, vamos a hacer un expediente,
los pavimentos flexibles para el Ministerio de Transporte, para el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, tienen estas características. Las subbases y las bases granulares. No habla de bases tratadas. Ya eso es otro tipo de... Y la carpeta constituida de materiales bituminosos, ¿no? Bueno, a ver. Y la capa rodadora, esto, ¿no? Claro, a partir de la carretera de segunda clase, de hecho se usa el asfalto en caliente, pero ya para tercera clase, cuando el IMD es menos de 400 vehículos, ya el Ministerio de Transporte está tratando en lo posible de que no exista a nivel de afirmado, porque a nivel de afirmado, o sea, tiene la característica de estar ligado, o sea, tiene un elemento cohesivo que es la arcilla, de 4 al 9%, ¿no? Está recomendando que se hagan bases tratadas, ¿no? y una superficie asfáltica. Bueno, entre los pavimentos flexibles puede haber mortero asfáltico, ¿no? Con el espesor mínimo de 1.2, o sea, centímetros. El tratamiento superficial bicapa. Los micropavimentos. Las mezclas asfálticas en frío y mezclas asfálticas en caliente. Esos son los pavimentos flexibles. Asfaltos en caliente y bases tratadas. De esto hay que tener cuidado porque nosotros vamos a proponerla. Si la base es tratada con cemento, por decir, ¿no? Con cemento o cal podría ser. Nosotros tenemos que proponer la estructura del pavimento y la característica del material ligante, como la imprimación asfáltica. Si hacemos esto ya no corresponde una imprimación asfáltica, porque la imprimación asfáltica es para una base granular, ¿no? El MC, hoy en día las emulsiones para imprimación que también están entrando ya, se fijan por penetración. Al penetrar se fijan y sirve de un adherente de la capa que continúa. Pero cuando se hace un cemento o cal, tendría que hacerse pues un riego de liga. Como les contaba en un inicio y Adán no estuvo, ¿también tu nombre? Giovanna tampoco estuvo, les estuve contando hace poco, hemos estado haciendo un riego de liga, una base tratada con cemento y un aditivo PRODES. O sea, hicimos el riego de liga y pasaron los carros y levantaban la lámina, ¿no? Lo que hicimos es mejor rociar previamente el mate y después colocar, ¿no? Recién encontrando la fórmula. Entonces, pero nosotros tenemos que tener esta experiencia, porque si queremos hacer un pavimento rígido, el riego de liga, el riego de liga es diferente, ¿no? Son diversos, es una partida diferente, son riegos, pero tienen insumos diferentes. En el riego de liga el Ministerio de Transporte dice que hasta cemento asfáltico puedes utilizar. Una emulsión lenta o puede ser rápida también. En la imprimación dice que puede ser emulsión lenta, aunque no penetra, también esa es una observación, o podría ser el MC, porque se fijan por penetración. Entonces, no es solamente conocer esto, sino que tenemos que... Y también el pavimento semirrígido están considerados los adoquines, o sea, se pueden hacer carreteras